Dejemos que los pequeñitos salgan a su actividad y vamos a estar pidiendo por ellos, que el Señor los bendiga, que hable a sus pequeños corazoncitos y que ellos reciban grande bendición y que use a sus maestras, ¿verdad? Que Dios las use también para que puedan ellas expresar las verdades del Señor con claridad a los pequeñitos. Bueno, hermanos, abran su Biblia, por favor, allá en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 17, por favor. Lucas 17. Y de esta porción un servidor dará lectura a los versículos 7 al 10. Lucas 17, versículos 7 al 10, los cuales leeré en voz alta y dicen así: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, con gratitud en el corazón te doy gracias por este momento en el cual nos concedes leer una vez más tu bendita palabra. Ahora, Señor, después de haber leído tu palabra, imploramos la dirección de tu Espíritu Santo para que uses de la vida de este siervo tuyo y de la vida de todos los aquí presentes, para que el mensaje que tú has preparado o que tú has dado a este siervo pueda ser expresado con claridad y pueda ser recibido con toda solicitud en el corazón de los aquí presentes. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el título del sermón es una pregunta más. La pregunta dice así: ¿debes algo o estás a mano en tu servicio a Dios? ¿Debes algo o estás a mano en tu servicio a Dios? Una nota publicada en el Paso Times los días 8, 16 y 20 de noviembre de 1998 decía así: después de polémicas e investigaciones, un hecho comprobado es que Thomas Jefferson, el célebre patricio y prócer estadounidense, padre de la democracia, firmante de la Declaración de Independencia y tercer presidente de los Estados Unidos, fue el padre de un mulato que tuvo con Sally Hemings, una esclava negra de su propiedad. A él se debe la famosa frase: creemos como una verdad evidente que todos los hombres fueron creados iguales. Pero al mismo tiempo que pregonaba la democracia y la igualdad, era un racista a favor de la esclavitud que despreciaba a los negros. Jefferson no fue distinto a los hombres de su época y de la nuestra. El problema fue la imagen de santo secular y de hombre inmaculado que durante tantos años se le quiso dar. Hasta allí la nota publicada en ese periódico aquel año. La verdad es que las personas tenemos muchas contradicciones y el único remedio es dejarnos de falsas pretensiones, ser humildes y mostrarnos tal cual somos, poniéndonos en las manos del Dios de toda gracia y misericordia y dejar que el Espíritu Santo vaya formando en nosotros la imagen de Cristo.
Por esta razón, el salmista, el dulce cantor, decía: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Y porque en la iglesia el Señor nos ha puesto para servirle sin contradicciones, surge la pregunta, que es el título del sermón al cual daremos respuesta. ¿Debes algo o estás a mano en tu servicio a Dios? Y la pregunta está dirigida en primer lugar a todos los cristianos sin excepción alguna, porque el versículo 10 en su primera parte dice: así también vosotros, hasta aquí, así también vosotros. Estas palabras el Señor las está dando a sus discípulos, que necesitaban entender que la palabra de Dios se estaba dirigiendo a ellos. Los discípulos habían estado teniendo algunos conflictos. Ellos también le pedían al Señor que les aumentara la fe. Ellos querían realmente hacer bien las cosas, pero se estaban desviando del objetivo principal. Y Cristo tiene que volver a encauzarlos en el camino correcto del servicio al Señor. Y el Señor les hace ver que como cristianos, todos sin excepción, estamos en el deber de servir al Señor sin ninguna clase de contradicción, sin ninguna clase de obstáculo que impida que nuestro servicio sea sincero y fiel solo al Señor Jesús. Por eso decimos que la pregunta está dirigida a todos los cristianos sin excepción alguna. Así también vosotros. En ese vosotros cabemos todos los cristianos a lo largo de la historia cristiana. Pero en este momento aplica a los que estamos en este lugar, en este templo, miembros de esta iglesia, que están oyendo este sermón, esta palabra del Señor que ha sido leída y de la cual se desprenden estos pensamientos. Es a cada uno de nosotros. Así también vosotros. Pero los cristianos sin excepción alguna. A los cristianos Dios nos ha preparado según nuestra capacidad, hermanos. Si Dios está exigiendo un servicio a todos sin excepción y a cada uno en particular, es porque Dios nos ha preparado según nuestra capacidad. El Señor ya nos ha capacitado de alguna manera en la que Él sabe que podemos servirle. Vayamos a Mateo 25, por favor, no pierda esta escritura, ponga un separador y vayamos a Mateo 25, para que entendamos algo. Vean lo que dice Mateo 25, 14 y 15. Mateo 25, 14 y 15 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 talentos, a otro 1 talento, a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a su capacidad, y dice que luego se fue. Estamos diciendo que los cristianos, sin excepción a los cristianos, sin excepción alguna, Dios nos ha preparado según nuestra capacidad. Dios nos hizo, hermanos. Él permitió que nuestra vida se formase en el vientre de nuestra madre, que en el vientre de nuestra madre nosotros tomáramos lo mejor de nuestra mamá y de nuestro papá, y que una vez formados allí y una vez en esta vida, tenemos las capacidades que Dios ha querido darnos para que por medio de ellas le sirvamos. Son capacidades que nos van a ayudar en este mundo a abrirnos paso en la vida, y también para eso nos las dio. Pero Él quiere que a través de ellas también le sirvamos, porque a Él le debemos esas capacidades, porque a Él le debemos la vida,
porque a Él debemos ese servicio, ya que Él no hay día, hora ni momento en el que deje de servirnos. Por esta razón, hermanos, decimos claramente que a los cristianos Dios nos ha preparado según nuestra capacidad. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1 talento. La palabra talento ahí es dinero, con el cual iban a negociar, con el cual iban a multiplicar o a duplicar el dinero encomendado. Ese dinero viene a representar los talentos, habilidades y capacidades con los que Dios te ha dotado en esta vida. Tal vez alguien tenga más talentos que tú, pero tú no vas a competir con él, tú vas a competir contigo mismo, para que lo que Dios te dio, sea poco o sea mucho, todo lo que Dios te dio lo puedas duplicar, para que cuando llegues a la presencia de Cristo, le entregues cuentas claras de lo que te dio. ¿Cuáles son las cuentas claras? El doble de lo que recibiste. Que dupliques con tu vida y tus capacidades un servicio al Señor. Por esta razón decimos que a todos los cristianos Dios nos ha preparado según nuestra capacidad, pero también a todos los cristianos Dios nos ha preparado según su generosa voluntad. Y aquí vayamos a Santiago capítulo 1, por favor. La carta de Santiago capítulo 1, y ve claramente lo que dicen los versículos 16 y 17, que dicen a la letra así: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, el Señor no solamente nos capacita mediante las habilidades naturales, sino también mediante su generosa voluntad, porque este pasaje nos dice claramente que no debemos cometer el error o el pecado de pensar o de ignorar que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Sí? De Dios vienen esas capacidades, esas cualidades y aún los dones espirituales que Él da a cada uno de sus hijos. De Él vienen. Cuando estaban en el día del Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, los apóstoles y los discípulos, dice claramente que llegó como un viento recio y que aparecieron como lenguas de fuego repartidas sobre las cabezas de los que estaban allí, y en ese momento empezaron a hablar en otros idiomas, en otros lenguajes que jamás habían hablado ni estudiado, y empezaron a hablar no cualquier cosa, sino las maravillas de Dios. Y de esa es la manera, dice que de lo alto Dios envió o repartió esos dones espirituales. Por eso dice claramente que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y de lo alto quiere decir del Padre de las luces, o sea, de nuestro Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto quiere decir que Dios no cambia, Él permanece fiel. Él da a cada uno de sus hijos, así como da habilidades naturales, también da capacidades espirituales. Y todo viene de lo alto. Todo lo que tienes, aún ese cuerpo, te guste o no te guste, Dios te lo dio. Está contento con lo que tienes. Dale gracias a Dios por lo que lo tienes. Yo sé de gente que no tiene ni siquiera lo que tenemos. Yo sé que hay gente que no puede ver. Yo sé que hay gente que no puede oír. Yo sé que hay gente que no puede hablar. Yo sé que hay gente que no puede tocar porque no tiene brazos, que no puede caminar porque no tiene pies. Y nosotros tenemos todo eso. Y eso es gracias a Dios. Y dale gracias a Dios porque lo tienes. Y no te quejes porque no te gusta la nariz, o tus ojos, o tus orejas, o tu cuerpo. Te voy a decir algo. Imagina si lo que tienes, que Dios te ha dado, no te gusta. ¿Cómo esperas que te dé más?
si lo que tienes no lo agradeces? ¿Cómo esperas que Dios te dé más? ¿Te has puesto a pensar en ello? De manera que a todos los cristianos Dios nos ha preparado según nuestra capacidad, pero también según su generosidad. Por eso, la pregunta, ¿debes algo? ¿Estás a mano en tu servicio a Dios? Esta pregunta está dirigida a todos los cristianos sin excepción, porque estamos capacitados por las habilidades que Dios nos ha dado y por la generosidad con la cual Dios nos ha capacitado. En segundo lugar diremos, y la pregunta es, ¿debes algo o estás amando en tu servicio a Dios? Y diremos que la pregunta está dirigida, en segundo lugar, a quienes han cumplido todo lo ordenado por el Señor. Y volvemos a Lucas 17:10, porque la segunda parte dice el versículo 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, hasta allí, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. Sí, la pregunta que estamos dando respuesta está dirigida a quienes han cumplido todo lo ordenado por el Señor. Y mi pregunta es, ¿de veras has cumplido? ¿Has cumplido todo? ¿Todo lo que el Señor nos ha ordenado? Bueno, aquí está algo muy interesante. Si tú eres de esos que ya han cumplido hasta el día de hoy todo, que dices, ahorita me voy al cielo si el Señor quiere, y nos ponemos a cuenta si estamos a mano. Si tú eres de esos que ya cumplieron todo hasta el día de hoy, que no debes absolutamente nada a Dios, bueno, a quienes han cumplido, la Biblia manda no juzgar a quienes no han cumplido. Sí. ¿Por qué? En el supuesto caso de que hayamos cumplido todo lo que el Señor manda, en el supuesto caso de que de veras lo hayamos hecho, no tenemos derecho a juzgar al que no lo ha hecho. Porque el que obró en mí para que lo hiciera fue Dios, usando de las capacidades que me dio y de su generosidad con la que me capacitó. De manera que yo no tengo nada de qué orgullecerme ni ensoberbecerme para juzgar o criticar al que no ha cumplido. Esto es a lo que se refiere el apóstol. Vayamos por favor a la primera carta a los Corintios. Primera a los Corintios, allá en el capítulo 4, y veamos lo que dicen los versículos 3 al 7. Primera Corintios 4, 3 al 7, que dicen así: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y sigue diciendo la palabra del Señor hasta el versículo 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué le parece? De manera que nadie tenemos derecho a juzgar al que no ha cumplido solo porque yo he cumplido, en el supuesto caso. La palabra del Señor nos pone en una situación muy interesante. No somos jueces. Y si algo debemos juzgar es si realmente hemos cumplido cada quien. El que hayamos cumplido no nos da derecho de juzgar al que no cumplió.
o de criticarlo, o de menospreciarlo. Eso no nos da derecho. Eso es un derecho que le pertenece a Cristo el juez, porque de Él hemos recibido la capacidad y la capacitación para servirle. Por lo tanto, a quienes han cumplido, la Biblia manda no juzgar al que no ha cumplido. Cada quien con Dios. Preocúpate de que de veras hayas cumplido hasta el día de hoy todo lo que la Escritura manda. Honestamente lo dudo, pero si tú estás en ese excepcional caso de ya haber cumplido y decir, estoy a mano con Dios, ahorita nos ponemos a cuentas. Bueno, trata de mantenerte así. De lo contrario, mejor guarda silencio. Y si vas a hablar algo del prójimo que no ha cumplido, que sea en una oración pidiéndole al Señor ayuda para que Él también pueda cumplir. Esa sería la única manera justa en que te dirigieras hacia el que no ha cumplido. Pero hay algo más para quienes han cumplido. Bueno, a quienes han cumplido la Biblia les da una importante recomendación. Nuevamente, 1 Corintios, por favor. Nuevamente, 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios 10, versículo 12, dice así. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Ajá. Así que el que piensa estar firme, ¿qué nos puede hacer sentir que estamos firmes? Pues seguramente algo así, yo he hecho bien las cosas, yo he cumplido, yo he hecho mi parte, así que yo estoy firme, creo que estoy bien delante de Dios. Cuidado porque ese es el momento más peligroso de la vida del cristiano. Creer que está firme. Creer que ha cumplido. Creer que está a cuentas y a mano con Dios hasta el día de hoy. Por eso dice la Escritura, así que el que piensa, cuidado con lo que piensas de ti. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora, así como dice la frase, ¿verdad? En la casa del jabonero, el que no cae, ¿qué? Resbala. Así es eso. Cuidado, ¿verdad? De manera que estamos dando respuesta a esta pregunta interesante. ¿Debes algo o estás a mano en tu servicio a Dios? Y diremos en tercer lugar que la pregunta está dirigida para que reconozcamos nuestra inutilidad. Otra vez, Lucas 17:10 dice así. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Decid, siervos inútiles somos. Sí, la pregunta está dirigida para que reconozcamos nuestra inutilidad. Eso es lo que de veras debemos hacer todos, reconocer nuestra inutilidad. Y es que la inutilidad nos hace sentir, la inutilidad nos hace sentir superiores, pero solo nos desvía del sincero servicio a Dios. La verdad es que todos somos inútiles, hermanos. Realmente nuestra utilidad está porque el Espíritu Santo nos usa, y eso cuando lo dejamos que nos use. Porque la gran parte hacemos lo que queremos y nos volvemos realmente inútiles. Pero la verdad, hermanos, es que nuestra inutilidad nos hace sentir superiores. Y lo triste es que solamente nos desvía de un verdadero servicio a Dios. Decid, siervos inútiles somos. Eso es lo que debemos realmente reconocer. Hace un momento hablaba yo con un hermano allí en la oficina
Y el hermano llegó a recostarse en el sofá porque se sentía cansado. Le dije, sí, hermano, pues para eso está. El sofá no le hace mala cara a nadie, así que acuéstese. Y se acomodó muy a gusto, muy cómodo, y platicábamos lo cansado que estábamos. Y yo le dije, pues, ¿será que ya están cerca mis vacaciones? Que ya siento mucho trabajo acumulado. El trabajo de un año se va juntando, mes tras mes, bueno, día a día, semana a semana, mes tras mes, y ya están muy cerca mis vacaciones. Y decía, me siento cansada. Y veo también a mi esposa muy cansada, y ella bastante cansada. Su trabajo es muy activo y su desplazamiento al hospital le toma más de la hora y media de ida y otro tanto de regreso. Y yo le decía, nos vemos a veces muy cansados. Pero realmente, hermanos, creo que el trabajo se ha acumulado, pero si soy honesto, yo sé que no he hecho las cosas correctas. Yo sé que no he hecho todo lo que debía de hacer. ¿Se va uno cansado? Sí. ¿Se va uno a vacaciones cansado? Sí, porque bueno, pero también se va uno con la pena y la frustración de no haber hecho lo que debía hacer, todo lo que debía de hacer. A lo mejor hice algo, pero no todo. Y hablábamos de aquellos siervos del Señor con motivo de la muerte de la esposa de nuestro hermano Neftalí Hernández. Hablábamos de los siervos del Señor que se habían congregado allí, siervos del Señor que ya rebasan 80 años y que están vivos y que siguen sirviendo al Señor, que rebasan los 80 años y que rebasan los 50 años de servicio al Señor. Cómo ya están cansados, se ven viejos, se ven desgastados, pero siguen adelante. Pero algo que dicen es, pues somos siervos inútiles, somos siervos inútiles. A esto es a lo que se refiere Romanos capítulo 3. Vayamos a Romanos 3, por favor. La carta a los romanos, carta del apóstol Pablo a los romanos, y vean lo que dicen los versículos 9 en adelante. Romanos 3, 9 en adelante, que dicen así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Qué interesante, hermanos, lo que dice Romanos 3, a partir del versículo 9, ahí hasta el versículo 12, cuando dice, todos se desviaron a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. Muchas veces hemos hecho lo que hizo el pueblo del Señor, nos hemos desviado del propósito que teníamos. Yo decía en la introducción que los apóstoles ya estaban discutiendo, dame más fe, yo quiero hacer más milagros, quiero tener la fe para hacer esto y para hacer aquello. Oye, espérate. Lo principal es el servicio al Señor. Lo principal es de qué manera me estás sirviendo. Y qué importancia es entender, hermanos, que la inutilidad muchas veces nos hace sentirnos superiores, cuando en verdad debería de hacernos sentirnos pues inferiores, porque no hemos hecho lo que deberíamos de hacer. Pero hay algo más con relación a la inutilidad, y es que la inutilidad no nos hace inexcusables ante el juicio de Dios. Nuevamente ahí Romanos capítulo 2, por favor, para que veamos lo que dice Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3, que dicen así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Qué importante es entender esto, hermanos. Estoy diciendo que la inutilidad no nos hace inexcusables ante el juicio de Dios. Por esta razón, nada de criticar al hermano que no cumple. Nada de renunciar porque la gente no cumple. Nada de enojarme porque los hermanos no cumplen. Eso déjaselo al Señor, ese es trabajo de Dios, no nuestro. El único que tiene derecho a reclamar es Dios, no nosotros. Tú haz tu parte y olvídate de los demás. Si realmente estás agradecido con el Señor y quieres servirle, hazlo. Pero hazlo sin voltear a ver a tu hermano, si él está haciendo lo mismo o tú. Somos muy dados a, bueno, sí está bien yo, pero que también él. ¿Y por qué aquel no? No. Cada quien dará al Señor cuenta, pues dice la palabra, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, quien quiera que sea pastor, sea diácono, sea maestro, sea tesorero, sea consejero, sea encargado. Si juzgamos, nos estamos usurpando un trabajo que solamente le pertenece a Dios. Quien quiera que sea, no porque tengas un cargo y hayas servido y te sientas importante, crees que tienes derecho a eso. No lo tienes. La Biblia lo dice. Estoy citando la palabra de Dios únicamente. Pero vayamos a ver en cuarto y último lugar, para dar respuesta a la pregunta que dice o que cuestiona, ¿debes algo o estás a mano en tu servicio a Dios? Y diremos que en cuarto lugar que la pregunta está dirigida para que reconozcamos nuestra negligencia y conformismo. Versículo 10 dice, así también vosotros, Mateo 17:10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No solamente debemos reconocer nuestra inutilidad, sino también nuestra negligencia y conformismo. Y hay dos cosas en relación a esto. Cuando reconocemos nuestra negligencia y conformismo, dejamos de hacer las cosas para agradar a los hombres. Eso es lo que Dios quiere. Que dejemos de hacer las cosas para nosotros o para cumplir con el pastor, con el diácono, con los hermanos. Dejemos de hacer las cosas para nosotros o para que me vean que yo sí cumplo. Hay que dejar de hacer las cosas para agradar a los hombres. Bueno, el apóstol Pablo decía esto allá en Efesios. Si vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 6, Efesios 6, versículos 6 al 8, dicen así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Qué importante es eso, reubicar nuestro servicio. Es para el Señor, yo lo hago porque yo me comprometí, yo lo acepté. Y fue con Cristo, fue con Dios con quien me comprometí. Claro, es a través de la iglesia porque pues el Señor nos tiene en la iglesia. Y si toda la bola de flojos no trabajan, bueno, yo sí trabajo. Y yo no lo voy a juzgar, ni me voy a desanimar, ni a detener por ello. Porque el Señor a mí no me ha abandonado, porque el Señor a mí no me ha dejado, porque el Señor a mí no me ha cuestionado. Por esa razón, hermanos, debemos de cumplir. Cuando reconocemos nuestra negligencia y conformismo, dejamos de hacer las cosas primeramente para agradar a los hombres y además somos mayordomos fieles y prudentes. Nos volvemos mayordomos fieles y prudentes. Y eso es lo que el Señor quiere de todos y cada uno de nosotros, hermanos.
que seamos mayordomos fieles y prudentes. Aquí en Lucas capítulo 12 encontramos esta hermosa enseñanza, allá en los versículos 42 al 44, que dicen así: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué le parece? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. No dice que cuando el pastor lo encuentre, o cuando el diácono lo encuentre, o cuando el hermano fulano de tal lo encuentre, aunque también qué bueno que así sea, pero lo ideal es que cuando nuestro Señor Jesucristo venga y regrese, nos encuentre haciendo aquello que nos comprometimos, aquello con lo que nos comprometimos a servirle. A manera de conclusión diré lo siguiente: si somos honestos, reconoceremos que nunca estaremos a mano en nuestro servicio a Dios, porque nunca igualaremos la obra redentora de nuestro Salvador. Y aunque siempre estaremos en la impagable deuda con Dios, sí podemos corresponderle en nuestro decidido servicio. Pues el apóstol Pablo escribe: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si Dios te ha concedido el inmerecido privilegio de servirle en esta iglesia, síguelo haciendo, considerándote inútil, para que nunca te conformes y te consientas por lo que el Señor te concede hacer. Y termino con una frase que dice: lo importante del servicio a Dios no es solo hacerlo, sino hacerlo solo para el Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a pasar a la cena del Señor.